Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque va a ser a primera vista para un público de secundaria que se enfrenta contra el tema por primera vez, pues un tema que de historia moderna que para mí es fascinante, que son los primeros descubrimientos. Voy a hablar de los descubrimientos castellanos y portugueses durante el siglo XV. Vamos, la historia de la llegada a Asia por parte de los portugueses y la llegada a América por parte de Cristóbal Colón. Lo que se llama la ampliación del mundo conocido. Es un tema fascinante, espero no cometer muchos errores y vamos allá. Antes de empezar, me gustaría hacer algunas advertencias, algunos caveats o algunos antes, como he puesto aquí. En primer lugar, que, vamos, cuando se habla de descubrimiento de Colón, por ejemplo, Colón no descubrió América. La gente que vivía allí, pues ya la conocía, obviamente. Ese descubrimiento se puede entender mejor si se habla de descubrimiento de los pueblos, de las personas, de los productos, de los animales, y fue un descubrimiento mutuo. Es decir, la gente que vivía en América, los nativos americanos, descubrieron a los castellanos, no sé si para bien o para mal, y los castellanos y portugueses, pues descubrieron otros pueblos, otros mundos. Ese descubrimiento fue mutuo y, bueno, fue bastante complejo. Luego, después, algo que me gustaría resaltar es que este descubrimiento, esta llegada a América por parte de Colón o de los portugueses a Asia, pues fue un hito importante en la historia de la humanidad. No tanto por que fuera un prodigio técnico o una hazaña tecnológica, sino porque fue el primero, el inicio de un proceso que aceleró enormemente el comercio internacional. Antes se había comerciado con Asia, productos de lujo, alfombras, especias, pero bueno, a partir de la mejora en las técnicas de navegación, de la llegada a América a Asia, pues bueno, se inició un proceso de globalización que convirtió el mundo quizás en mucho más pequeño o en mucho más conectado. En estos momentos, de forma muy rudimentaria, estamos hablando del siglo XV, pero vamos, la globalización se puede entender así un poco con pinzas que empezó en el siglo XV, siglo XVI. En tercer lugar, el tema del encuentro contra el encontronazo. En muchas historias se muestra este encuentro entre los europeos y los americanos de una forma idealizada, rosa, blanca, como algo muy bonito y en parte puede ser que fuera verdad. Pero más que encuentro, también se puede definir como un encontronazo, porque los nativos americanos sobre todo perdieron muchísimo con el encuentro o el encontronazo y sufrieron mucho en los primeros momentos y sobre todo en la conquista. Luego, si a largo plazo eso tuvo efectos positivos, es otra cuestión, pero vamos, se puede hablar más que de encuentro de casi de topetón, un encontronazo entre los europeos y los nativos americanos. Y bueno, y el último punto, el último caveat, es que esta es una historia que siempre se cuenta, por lo menos en España, de forma bastante eurocéntrica. Y hay que resaltar que había más tradiciones navales, tanto en Asia como en el Océano Índico. Por ejemplo, en el Caribe, la gente que vivía allí tenía una tradición increíble marítima dentro de las islas. La palabra canoa viene de allí. Y bueno, esa tradición eurocéntrica hace que ignoremos historias navales, tradiciones navales que existían, que son muy potentes y que merece la pena ser estudiadas. Bueno, a partir de aquí, un pequeño mapa de Europa, tal como estaba en el siglo XV. Esto es un mapa pues, muy esquemático, son casi siempre muy imprecisos, y marcar como dos áreas de navegación. Aquí tenemos una, que es el Mediterráneo, es un mar cerrado, bastante tranquilo, tiene tormentas, en el cual se puede más o menos navegar con tranquilidad. El problema que tenía el Mediterráneo es que había muchos reinos, a veces estaban enfrentados entre ellos, y aquí, por ejemplo, cuando los turcos conquistan Constantinopla en 1453, pues en cierta forma cortan el comercio con Oriente. La gran potencia del Mediterráneo era Venecia, pues una república potentísima con un arsenal que era capaz de fabricar un barco al día. Luego también estaba la Corona de Aragón, con una tradición naval importante. Y bueno, aquí en el norte tenemos otro mar cerrado, que es el mar Báltico, donde se crea una organización comercial, una asociación conocida como Hansa. También es una zona de mucho intercambio comercial, de arenques, de trigo, que venían del este de Europa. Y bueno, ahí la navegación era más o menos posible. Luego está el Océano Atlántico Norte, el Atlántico, pero una zona mucho más compleja de navegar. Bueno, a partir de aquí, un par de imágenes. Esto es un barco típico del Mediterráneo, que es una galera. Aquí se le puede ver con los remos. Son barcos con, espero decirlo bien, porque no sé mucho de navegación, de poco calado, poca profundidad. Bueno, son muy rápidos, son muy marineros, navegan muy bien, pero en el Atlántico pues tienen tendencia a volcar, que son bastante planos. Y aquí tenemos una carraca, que es un barco típico del Atlántico. Tienen mucha profundidad, tienen bastante calado, creo que se dice así. Pueden llevar mercancías, pero son bastante poco navegables. Bueno, ¿qué pasa con el mar y la navegación? Para descubrir América y para llegar a Asia, pues hubo que experimentar determinados cambios, los cuales voy a describir por encima ahora mismo. Las mejoras de las técnicas de navegación son bastante evidentes desde el siglo XIII, XIV y XV. Por ejemplo, se descubrió la brújula, bueno, no se descubrió, se importó de China, era un invento chino, y tanto la brújula como el astrolabio, que luego aparece en una imagen, pues permitían más o menos a los marineros orientarse en el mar. Vamos, la navegación en alta mar era peligrosísima, no es que fuera imposible, porque los vikingos habían llegado a Islandia y a Groenlandia, y luego después los balleneros vascos, por ejemplo, pues pescaban ballenas en alta mar, pero era muy peligrosa. La brújula y el astrolabio permitía orientarse y hacer la navegación un poquito más segura. También se crean los mapas, que se conocen como portulanos, que ayudan a marcar las costas, a ver dónde hay arrecifes, dónde no, dónde están los puertos, que siempre es una cosa bastante útil.
Y luego después, esto es un invento portugués, se construyeron nuevos y mejores barcos. Construir un barco es una técnica bastante complicada, es lo que se llama know-how. No había como una ciencia teórica de construir barcos, pero está claro que la gente sabía construirlos, los astilleros. Los venecianos en el arsenal y los portugueses crean un barco, la carabela, que va a cambiar la historia y que también hacía posible navegar en alta mar. Entonces, estas carabelas combinaban pues, una vela triangular típica del Mediterráneo, aquí se puede ver, y luego la vela cuadrangular. No eran barcos muy grandes, tenían no demasiada capacidad, luego en el futuro se transformarían en los galeones, pero bueno, podían entrar con cierta seguridad. Aquí me he encontrado con una historia que me ha sido un poco curiosa, que son los hermanos Vivaldi, son hermanos genoveses, que estos intentaron en el siglo XIII, siglo XIV, pues adentrarse en el Atlántico y nunca más se supo de ellos. Es decir, se podía entrar en el Atlántico, no era una sentencia de muerte, pero sí que era una actividad extremadamente peligrosa. Aquí tenemos una imagen de un portulano, vamos, no sé, aquí se puede ver con letra muy pequeñita pues los nombres de las ciudades, de los puertos y probablemente habrá avisos diciendo qué costas eran navegables y cuáles no. Además, estos portulanos hoy en día nos parecen ridículos, pero en su momento eran muy útiles para navegar. Se puede ver aquí que Irlanda es casi más grande que Gran Bretaña y bueno, el tamaño de Dinamarca es enorme, pero bueno, estos mapas se crean y se desarrollan en el siglo XIV, XV, XVI. Y tenemos un astrolabio que se utilizaba por los capitanes que debían tener conocimientos técnicos para navegar. Y bueno, aquí tenemos imágenes de las galeras, se puede ver una aquí. Aquí se puede ver una especie de barca o barco del Atlántico. En este caso son monjes irlandeses creo que yendo a predicar a Islandia. Eran barcos muy rudimentarios. Y aquí se puede ver pues las carabelas que os he hablado ya. Aquí se puede ver la vela cuadrangular, la vela triangular. Y bueno, son barcos bastante marineros que pueden navegar. Esto es una réplica que está en España. Por lo que yo sé, hoy en día no se sabe cómo construir carabelas. Es una réplica un poco que no puede navegar, pero bueno, era una actividad compleja, técnicamente pues muy difícil, que los portugueses inventan y a partir de aquí se construyeron muchas más. Bueno, hay un príncipe portugués de la Casa de Avis en Portugal que en el siglo XV, a principios, Enrique el Navegante, pues promocionó pues, la navegación en Portugal. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de hacer dos what if, dos que hubiera pasado si, y hablar de dos tradiciones navales no occidentales. La primera, los viajes de Shenge, espero haberlo pronunciado bien, que era un eunuco chino que estaba al servicio del emperador Zhongle de la dinastía Ming, que se encuentra aquí en China, y Zhongle pues, realizó diversos viajes a principios del siglo XV a las Islas de las Especias, Indonesia, luego después llegó hasta la península arábiga con una gran flota de barcos, y entonces después de Shenge los chinos dejaron de viajar, de cultivar la navegación. Se habla de un aislamiento chino, no estoy del todo seguro, pero vamos, la idea es que quizás el descubrimiento hubiera podido ser en el sentido contrario. Y luego otra tradición, bueno, aquí se puede ver los viajes del eunuco de Shenge y se puede ver, vamos, que fueron grandes, que se cruzó todo el océano Índico, que llegó a las Islas Maldivas, que se encuentran aquí, bueno, que se encuentran aquí, navegó por la India, por Arabia, por la costa de Somalia, hasta la actual, creo que esto es en Mombasa, creo que está en Kenia o en Tanzania, que no está en Kenia. Vamos, los viajes de Senge fueron enormes y vamos, y tuvieron mucho calado y quizás hubieran podido cambiar la historia. Luego aquí os quiero mostrar una imagen de un barco tradicional, creo que son de origen árabe, que son los dhows. Estos barcos navegaban por el Océano Índico. Aquí la distancia no era tan grande, desde Arabia hasta el Índico, desde Omán hasta el Índico, desde Tanzania, Zanzíbar hasta el Índico. Son barcos bastante medianos, muy navegables, con una vela triangular. Entonces, esto es para resaltar que en esta zona del Océano Índico había un comercio importantísimo del cual pues no se habla normalmente porque siempre nos centramos en los portugueses y en Cristóbal Colón. Bueno, ahora voy a hablar de los dos caminos que son un poco el tema de secundaria, el camino portugués y el camino castellano. Empezaré por el portugués porque me parece que económicamente es más importante que el castellano. El camino a América solamente tendrá importancia pues a partir del siglo XVI. El camino portugués es el primero. Entonces, el camino portugués parece que se activa o se hace más popular cuando cae Constantinopla. Ya he comentado, Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, en 1453 es conquistada por los turcos y el comercio se corta durante unos cuantos años. Los turcos no eran amigos de los venecianos, cortan el comercio y antes las especias que venían desde Oriente, el azúcar, las especias, pues ya no llegan. Esta ruptura del comercio creo que dura unas cuantas décadas, pero no mucho. Luego al final pues continuarán comerciando. Entonces, portugués y castellanos, y mucha gente, por ejemplo, Colón se pregunta, ¿sería posible llegar a Asia a través de África y por el Atlántico? Son las preguntas que suscitan la caída de Constantinopla. ¿Para qué? Porque en Asia, pues había unos productos, las especias, que hoy en día nos parecen un poco, hoy se pueden comprar en el supermercado, pero eran productos carísimos que venían de Asia y permitían condimentar. Claro, tenemos que tener en cuenta que en el mundo medieval o renacentista europeo, pues claro, la carne muchas veces se podría, era de mala calidad, entonces las especias siempre permitían pues darle sabor y aumentar la calidad a la hora de comer, con lo cual eran carísimas. Esto era un producto bastante para ricos.
Otro producto que era muy popular en Europa es el azúcar que extraían desde de la caña de azúcar. Claro, la caña de azúcar es una planta, bueno, supongo que es un arbusto o planta, no controlo muy bien, que crece en climas tropicales. Yo lo he denominado el oro dulce porque era muy caro. En la Europa medieval, para endulzar algo había que utilizar la miel o otros productos, y la caña de azúcar pues permitía pues hacer la vida pues más dulce, y con razón. Aquí tenemos una imagen de la caña de azúcar que se ve que es complicadísima, es durísima de explotar, se ve que crece en climas tropicales y cuanto más tropical mejor. Y aquí tenemos vamos, una máquina de madera utilizada para prensar la caña de azúcar y convertirla en azúcar. Bueno, hablaré ahora del camino portugués. Por Portugal, lo estoy marcando, está aquí, la península ibérica, y entonces los portugueses fueron los primeros en iniciar este camino. Hemos hablado de Enrique el Navegante, y intentaron llegar a Asia a través de las costas de África. Ellos no sabían muy bien dónde acababa África. Nosotros sí que lo sabemos porque tenemos mapas, entonces poco a poco fueron bordeando la costa y creando bases navales. Son unas cuantas, hablaré solamente de dos. Madeira es una, Madeira significa pues las Islas de la Madera, que era una base, una isla para poder repostar, conseguir agua, madera y provisiones. Y luego la otra que construyen es Sao Tomé, que es una isla que era bastante segura. Y en estas bases navales iban repostando, iban avanzando hacia el sur. Bartolomé Díaz llegaría al Cabo de Buena Esperanza, a la parte más sureña de África, pues a finales del siglo XV. Estas expediciones portuguesas del siglo XV, de principios, pues conseguían tres productos. Los tres eran muy apreciados en Europa. En primer lugar, el oro. El oro es bastante abundante en esta parte, en Mali. Aquí estaba el legendario reino de Mansa Musa, rey de Mali del siglo XIII, siglo XIV, hablo de memoria. También conseguían azúcar, que aquí en esta zona, que es tropical, sí que crecía. Y luego además consiguen un producto, que es el comercio terrible. Los portugueses tienen el dudoso honor de haber puesto de nuevo de moda la esclavitud. Compraban esclavos en África, esclavos africanos que eran capturados por otros africanos en el interior, luego después eran vendidos a los portugueses y luego eran utilizados sobre todo para cultivar la caña de azúcar. Bueno, es un comercio terrible, los portugueses no pueden estar muy orgullosos de esto, pero bueno, esto es lo que hicieron buscando Asia. Aquí os he puesto dos nombres, que es Bartolomé Díaz, que es el que llega al Cabo de Buena Esperanza. A partir de ahí ya comienzan a ir hacia el norte, tenían brújulas y sabían que podían llegar a Asia. Y al final, quien consigue llegar a Asia es Vasco de Gama, que llega en 1499, fijaos que es después de Colón, a la India. Primero llega a una ciudad que se llama Calicut y luego a una región que se llama Goa, que luego en el futuro los portugueses la convertirán en una colonia y construirían muchas iglesias, pero bueno, esto es una historia que será contada en otra ocasión. Bueno, aquí está la ruta, aquí está el Cabo de Buena Esperanza, que está en el sur, y luego después ir haciendo paradas en Mombasa, que está en Kenia, Tanzania, y luego llega a Calicut primero y luego a Goa. Es un viaje enorme, fue una hazaña pues, naval, fue muy conocido, pero lamentablemente un genovés, Cristóbal Colón, se les adelanta. Vamos a hablar del viaje castellano, que en estos momentos es menos importante que el portugués, pero al mismo tiempo, a partir del siglo XVI, pues se crearía un comercio increíble entre Europa, África y América, obviamente. Entonces, ¿quién era Cristóbal Colón? Hay algunos cuadros de él y se le puede ver como una figura muy misteriosa. Y bueno, se piensa que era de Génova, que era un navegante genovés. Eso coincide con los hermanos Vivaldi. Génova era una ciudad en el Mediterráneo con mucha tradición naval, sabían navegar, eran buenos con los mapas. Pero hay dudas respecto a su origen. Hay gente que piensa que podía tener familia judía. Ya hemos visto que los judíos eran bastante, bueno, bastante no, eran muy marginados en el mundo medieval y en el mundo renacentista, y quizás quería evitar esa discriminación. Él tenía un plan, había pensado que se podía llegar a Asia cruzando el Atlántico y para ello pues se puso en contacto con los reyes católicos, Isabel y Fernando, aquí falta la N, que en estos momentos estaban librando la guerra contra el Reino de Granada y no tenían muchos fondos. Este plan de Cristóbal Colón estaba terriblemente equivocado. Él consideraba, no sabemos si a propósito o porque simplemente se equivocó, que el mundo era mucho más pequeño. Entonces, si el mundo era mucho, todo el mundo sabía que el mundo era una esfera. Este es un mito, hay un mito que la gente del mundo medieval pensaba que la Tierra era plana, no es verdad. Sabían que era esfera, solamente que había dudas sobre su tamaño. Él se equivoca o finge o él miente y dice que creía que el mundo era más pequeño y afirma delante de los reyes católicos que podía llegar a Asia cruzando el Atlántico. Entonces él traería especias de la India y para convencer a la piadosa reina Isabel también que expandiría el cristianismo. Obviamente los eruditos que trabajaban con la reina, con Fernando, pues se burlan de él, dicen que no es posible, que está equivocado y tenían razón. Y bueno, en estos momentos los reyes no tenían dinero, le dan largas, estaban en la guerra de Granada y Cristóbal Colón pues pasa unos momentos muy duros porque no sabe si le van a financiar la expedición o no.
Él está viviendo una temporada en el monasterio de la Rábida. Ahí habitaban unos monjes que parece que le hicieron caso. Y bueno, cuando acabó la guerra de Granada, el 2 de enero de 1492, pues se puso en contacto con los reyes. Esta vez sí que tenían pues más ingresos y había acabado la guerra, con lo cual no tendrían muchos más gastos en el futuro. La reina Isabel pues consigue la financiación y firma con los Reyes Católicos una especie de contrato que se llama las Capitulaciones de Santa Fe, que esto era un contrato mediante el cual los Reyes Católicos le financiaban la expedición, que eran 3 barcos, y a cambio, como pago, pues le daban, por ejemplo, le nombraban almirante de las Indias, le daban el 10% de los ingresos del comercio que iba con América. Es un contrato bastante a favor de Colón y probablemente los Reyes Católicos lo firmaron porque pensaban que se iba a morir, que la expedición iba a ser un fracaso. Es una versión idealizada de las Capitulaciones de Santa Fe. Aquí se ve Cristóbal Colón, que está aquí está Isabel la Católica, Fernando, Santa Fe está cerca de Granada, está muy idealizado. Y bueno, a partir de aquí Colón organiza la expedición, que es la famosa La Pinta, la Niña de Santa María. Santa María es este barco, no era una carabela, era una nao un poquito más grande, y aquí tenemos a las carabelas, que son la Pinta y la Niña, no sé cuál es cuál. Parten desde el puerto de Palos, que está en Huelva, hablo de memoria, y bueno, parten, si no me equivoco, el 3 de agosto de 1492. Una carranca de 3 palos, una carabela y de velas latinas. Como se puede ver aquí, lo he puesto porque me parecía muy interesante, la tripulación era muy escasa, 40 hombres en el caso de la Santa María, 25 la Pinta y 20 la Niña. Eran barcos muy pequeños, era una expedición muy arriesgada y tampoco demasiada cara para los Reyes Católicos. Entonces, es un viaje enorme del 2 de agosto, perdón, del 3 de agosto al 12 de octubre. La navegación es compleja, repostan en las Islas Canarias, creo que está aquí. Puede ver aquí las Islas Canarias que paran en la primera expedición para conseguir pues, suministros y agua. Las Islas Canarias eran la base, igual que las Islas Madeira para los portugueses, las Islas Canarias eran para los castellanos. Entonces, bueno, se ve que el 12 de octubre de 1492, un marinero, Rodrigo de Triana, pues divisa tierra, que llamaron San Salvador. La gente de allí le llamaban Guajani, espero haberlo pronunciado bien. Cristóbal Colón al final pues le quitó el premio a Rodrigo de Triana y dijo que la tierra la había visto él. Que fuera un buen descubridor no significa que fuera una persona un poco mezquina, y bueno, al final habían tocado tierra. En San Salvador pues se encuentran con los indígenas. Esto es un cuadro, obviamente está muy idealizado, es un momento increíble para toda la gente que llegó, habían descubierto nuevas tierras. Cristóbal Colón pensaba que había llegado a la costa este del Japón, a Asia, a la India, no tenían muy claro dónde habían llegado, y ahí se encuentran con los nativos. Esto es una imagen del Amazonas, no tiene nada que ver con lo que Colón se encontraría, pero bueno, podemos entender que fue un shock cultural. Los castellanos no sabían muy bien cómo interpretar a la gente que se habían encontrado. Lo más parecido les recordaban a Adán y Eva, que vivían en el Edén, desnudos y con poca ropa. Supongo que la gente que vivía en la isla de Guajani, pues pensaría lo mismo de los castellanos, con armaduras metálicas. Fue un encuentro, vamos, al principio no fue violento, fue curioso, y bueno, la violencia llegaría pocos días más tarde. Intentaron comerciar y Colón se vio bastante decepcionado porque no encontró oro o encontró muy poquito oro. De hecho, bueno, continuó viajando por las islas, capturó a algunos indígenas y los llevó como esclavos a España cuando volvió a la península ibérica. Y bueno, aquí se puede ver un poco los diversos viajes que hizo Colón, porque hizo 3 viajes más, los siguientes con más barcos y con más marineros, y al final Colón nunca se llegó a dar cuenta que había llegado a un nuevo continente. He hablado de la gente que llevó los barcos, bueno, cuando volvió Cristóbal Colón a la península ibérica, a Castilla, a la corona de Aragón, fue una noticia increíble, había descubierto nuevas tierras. La reina Isabel se enfadó un poco con él por el tema de la esclavitud, porque no lo veía bien, porque al fin y al cabo pues, no era una religión diferente, y bueno, les obligó a liberarse, pero bueno, al final le financió 3 expediciones más. Bueno, en una de ellas Cristóbal Colón tuvo problemas con la tripulación y tuvo que volver encadenado. Al final los reyes católicos decidieron no cumplir con las capitulaciones de Santa Fe y nombraron un gobernador, Nicolás de Obando, que le hicieron gobernador de Cuba, porque como ya he dicho, Cristóbal Colón puede que fuera un muy buen marinero, descubridor, pero como líder de hombres quizás pues no era demasiado bueno. Bueno, ahora finalmente voy a hablar del nombre de América, porque Cristóbal Colón, él siempre pensó que había llegado a Asia, a la costa este del Japón, y en uno de los viajes, en uno posterior de Alonso de Ojeda, pues embarcó pues, un florentino llamado Américo Vespucho. Este florentino, Américo Vespucho, escribió un libro, por supuesto estaba muy de moda escribir libros sobre los nuevos territorios, y en ese libro fue utilizado por un cartógrafo alemán llamado Martin Waldseemüller, espero haberlo pronunciado bien, en 1507. Este libro, Universalis Cosmografía, se puede ver aquí claramente que ya el continente americano está separado, era consciente de que era un continente nuevo, y el señor Martin
el apellido no voy a pronunciarlo de nuevo, pues llamó a este continente el continente de América. Olvidó a Colón, el continente de América, al final se quedó como América. A Colón solamente le quedó el país de Colombia, que está, eso, el nombre viene de Cristóbal Colón. Bueno, espero que se haya entendido el tema de los primeros descubrimientos, me he explicado un montón de detalles, espero que hayan sido interesantes y hasta aquí hemos llegado.